Bien, buenas tardes a todos. Agradezco su presencia en este acto de apertura de la exposición La Biblioteca Nacional de México y la Academia Mexicana de la Lengua, una interesante muestra de los fuertes lazos que han unido a ambas instituciones mediante la vida y obra de algunos notables personajes que, además de ser miembros de la Academia, han estado hermanados a la biblioteca a través de funciones meritorias en esta institución que resguarda la memoria escrita del país. La presente exposición, dividida en dos partes, incluye en su primera sección las semblanzas de 15 figuras, a saber, Manuel Eduardo de Gorostiza, José Fernando Ramírez, José María Lafragua, Joaquín Cardosa, José María Vigil, Francisco Sosa, Luis G. Urbina, Martínez Guzmán, Enrique Fernández Ledesma, José Vasconcelos, Manuel Alcalá, Ernesto de la Torre Villar, José Guadalupe Moreno de Alba, Vicente Quirarte y José Pascual Buchó, acompañadas de una selección de su producción bibliográfica. La segunda parte, dispuesta en la antigua mesa y sillería de la Academia, donada y colocada en la sala de consulta de la Biblioteca Nacional hace poco más de un mes, pone a disposición del público otros libros de los académicos incluidos en esta muestra, con la finalidad de que los interesados puedan leer sus obras. La Academia Mexicana de la Lengua, que limpia, fija y da esplendor, y la Biblioteca Nacional de México, encargada de reunir, organizar, preservar y difundir la memoria bibliográfica del país, se hermanan en esta exposición, permitiendo ver que el vínculo de ambos es afortunado e ineludible, pues la primera reúne a los más destacados intelectuales y la segunda resguarda aquellos productos resultados de su trabajo intelectual, derivando en una permanente relación de acciones conjuntas en ánimo de enaltecer el espíritu de nuestra cultura. Por ende, la unión entre ambas nobles instituciones es sobradamente natural y la suma de sus vocaciones redunda, sin duda alguna, en beneficio de nuestra nación. De esta manera, damos por inaugurada esta afortunada exposición. Muchísimas gracias. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a inaugurar. Ya. Queda abierta la exposición para todos aquellos interesados en recorrerla, y pues yo les pediría de favor que nos acompañen a nuestro auditorio José María Vigil para tener nuestra ceremonia de conmemoración. Gracias. Y trabajo. No doy por visto porque no. Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro auditorio José María Vigil, del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca y Hemeroteca Nacionales. Bien. Doctor Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Doctor José Pascual Buchó, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Maestro Adolfo Castañón, bibliotecario archivero de la Academia Mexicana de la Lengua. Distinguidos miembros de la Academia y compañeros del Instituto que hoy nos acompañan esta tarde. Muy estimados amigos todos.
Es motivo de orgullo y de júbilo recibir en este hermoso recinto, que lleva por nombre el de don José María Vigil, a la hermana Academia Mexicana de la Lengua, que este 2015 celebra sus 140 años de existencia como escudo de aquello que más nos une, el uso y defensa del idioma en que nos comunicamos y expresamos nuestra voluntad. Las palabras que hablamos y aquellas que escribimos se transforman en esa criatura longeva que a sus más de 5 siglos de existencia goza de cabal salud y juventud inextinguible. El libro, un guerrero de probada capacidad para librar todos los combates, antes en los tipos móviles y ahora en el ciberespacio. La presencia de la Academia y de la Biblioteca Nacional en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, en el Portal para las Letras Mexicanas, demuestra la vigencia y los frutos de una hermandad indisoluble que estoy segura se seguirá cultivando por largo tiempo. Hoy celebramos el Día del Libro y la Lectura. Por ello, recordamos la importancia capital que tienen este objeto mágico y esta actividad creadora en la construcción de la personalidad, en la defensa del patrimonio común, de la patria y del lenguaje. Sin embargo, para la Academia Mexicana de la Lengua y para la Biblioteca Nacional, estas son nuestras tareas cotidianas y nuestra misión nuclear. Es la palabra y su traslado a la página o a la pantalla la que nos brinda la oportunidad de cumplir con nuestra honrosa tarea. Como bien lo dice el doctor Miguel León Portilla, uno de los más ilustres investigadores de nuestra universidad, que es además el decano de la Academia Mexicana de la Lengua, nuestra institución nos paga además por hacer lo que nos gusta. Hoy, 23 de abril, Día del Libro y de la Rosa, reafirmamos el orgullo que nos brinda ser custodios de la palabra y su traducción al libro, esa criatura infatigable que se nutre con la imaginación y la sed de los lectores. No me resta más que honrar esta afortunada iniciativa y unión de esfuerzos entre la Academia Mexicana de la Lengua y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca y Hemeroteca Nacionales por celebrar de manera conjunta el día dedicado a conmemorar uno de los mayores logros culturales de la humanidad, el libro y la lectura. Muchísimas gracias por su presencia. Bienvenidos sean todos ustedes a este acto de estatura memorable para nuestras nobles instituciones. Gracias. Bien, voy a pasar ahora la palabra al doctor Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua. Doña Guadalupe Curiel, queridos amigos, voy a usar la misma palabra que utilizó doña Guadalupe al inaugurar la exposición arriba. No nos pusimos de acuerdo, pero es evidente que tiene que ser así. Los vínculos, esa es la palabra, ella usó esa palabra del vínculo entre las instituciones. Los vínculos entre la Academia Mexicana de la Lengua y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas nacen, si pudiera decirlo así, de la necesidad más estricta. Están en su propia raíz, en tanto que se valen de los mismos instrumentos y trabajan los dos, la Academia y el Instituto, con materiales semejantes, las palabras. El limo que se deposita en un soporte frágil, extremadamente frágil, hecho de elementos perecederos que sin embargo están vivos. Al libro lo afectan el moho, la luz, el agua, el fuego, acaso la voracidad de los insectos, no menos que la de los roedores. Pero en él se guarda lo más valioso de nosotros mismos, todo lo que hace posible, como lo dijo Quevedo, que podamos escuchar con los ojos a los muertos. El instituto en el que hoy nos hallamos lleva inscrito en su nombre el rasgo que lo caracteriza. Tiene como tarea trabajar en los libros. Por otra parte, nosotros, los que formamos parte de la Academia Mexicana de la Lengua, trabajamos también con esos instrumentos que se conservan en los libros. Digo, con el conjunto infinito y en movimiento constante
que son aquellas palabras que constituyen una lengua, con la arquitectura verbal, intangible y poderosa, que es el lenguaje. Nuestro deseo mayor, en algunos casos visible y en otros oculto, es el de permanecer, el de ser conservados en un sepulcro de papel que pueda ser abierto para que otros ojos lean o escuchen las palabras que hemos escrito. Así que nuestro anhelo es el de ser llevados desde la academia hasta el instituto, ser tenidos aquí, abiertos siempre al interés de los lectores. Debe llamarnos poderosamente la atención que por igual en griego que en latín, la voz con la que designamos este artefacto cultural al que le damos el bello nombre de libro, tenga el mismo origen y aluda solo al soporte en el que las palabras se plasman. Biblos designa tres cosas distintas. Una ciudad que ya se ha vuelto mítica, la hoja delgada que se produce al macerar una planta, el papiro, y por último, el conjunto de esas hojas que enrolladas o abiertas forman lo que es propiamente hablando un libro. A su vez, el término liber designa en sus inicios esa lámina que se halla entre la corteza y el tronco del árbol y que cuando se desgaja forma lo que hoy se llama papel. Biblos es, por lo tanto, el papel y liber también. Es asombroso, sin duda, que el material que soporta las palabras se haya convertido al paso del tiempo en la voz que designa el libro. Adviértanlo, no son los caracteres de la escritura, ni las letras, ni los signos gráficos, ni los instrumentos con los que se plasman las palabras o las imágenes, el pincel, el grafo, el estilo, tampoco la tinta negra y roja, ni la piedra, ni el barro cocido, ni la piel, ni el martillo, ni la cera, los que se convirtieron en el término con el que hoy designamos ese objeto delicado que es el libro. No, fue el soporte, o sea, el papiro y el papel, el objeto que proviene de vegetales macerados, lo que hoy consideramos libro. Claro, el libro fue en sus orígenes un objeto único, casi mítico, sagrado. Sin duda, debe haber producido una intensa conmoción a quienes podían entender los caracteres que estaban allí, en apariencia inertes, en una piedra, en una tablilla de barro cocido, en un pergamino. Aquel libro, aquellos signos hablaban, pero carecían de boca. Se escuchaban con los ojos, así lo dice Quevedo. Reproducían las palabras de los muertos o las palabras de los dioses, las voces de personas reales o divinas y sin embargo ausentes. Los hombres podían dialogar con aquel libro, aun cuando el hablante no respondiera de viva voz. Fue pues una maravilla que pronto se volvió objeto de culto. Se le guardaba con reverencia. Esos caracteres estaban vivos en las estelas mayas y mexicas, en los amochtli mesoamericanos, en los muros de granito de los templos egipcios, en los llamados libros de los muertos, por cuya causa los helenos le dieron el nombre de sagrados a esos caracteres hieroglíficos, signos sacros. Ahora, sin embargo, hemos convertido los libros en asunto de comercio. A partir de aquel momento en el que Gutenberg, nuestro maestro, lanzó a la calle, acaso sin desearlo, a los pendolistas, esos dibujantes de letras que se fatigaban copiando signos en la penumbra de los conventos, el libro adquirió una dimensión diferente. Dejó de ser privilegio de unos cuantos para entrar en las casas de todos los hombres. Aquella revolución tecnológica de la que somos felices herederos privó de empleo a varios cientos de personas dispersas por Europa, pero le dio nuevas fuentes de trabajo a millones de personas desde entonces y hasta hoy. Es lo que provocan las grandes hazañas de la tecnología. Privan de trabajo a varios cientos o a varios miles de personas, pero a la larga generan miles de veces más puestos de trabajo que los perdidos. Además, la imprenta democratizó, por decirlo así, la razón y multiplicó los centros de enseñanza. Sus frutos están aquí, entre otros lugares, en esta biblioteca. ¿Quiénes atisban lo que hacemos y escribimos? Sor Juana, Joaquín García y Casbalceta,
Francisco Sosa, José María Vigil, Manuel Orozco Iberra, Alfonso Reyes, José Gorostiza, Ernesto de la Torre Villar, José Moreno de Alba, Vicente Quirarte, José Pascual Buxió, Germán Viveros. Ellos, sin duda alguna. Pero también miles de personas, todos aquellos que por una u otra razón se encuentran vivos entre las páginas de los libros que el instituto que tanto amamos custodia. Investigadores, escritores, lectores, todos los que tienen por alimento la palabra, se hallan aquí hoy y todos los días, porque para ellos, y para nosotros, mejor dicho, no es solo este día, el 23 de abril de cada año, el único día que festejamos los libros. Todos los días de todos los años de nuestra vida, corta y sin duda azarosa, los libros nos otorgan el más alto de los placeres que pueda tener un ser humano, el deleite de hablar en silencio con ausentes, de encontrar una respuesta para el placer terrible de ser ese oscuro animal que oscila tembloroso en el abismo y al que ciertas palabras que el libro guarda en su interior iluminan, acaso, un breve instante y anulan su tiniebla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, un placer escuchar. Bien, vamos a darle ahora la palabra al doctor José Pascual Buxió, que como todos saben, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, pero investigador emérito de nuestro instituto. Gracias. Doctora Guadalupe Curiel, directora de nuestro Instituto de Investigaciones Bibliográficas, don Jaime Labastida, director de nuestra Academia Mexicana de la Lengua, queridos compañeros y amigos. Partamos de una sencilla premisa. La lengua, los lenguajes, son la causa eficiente de nuestra verdadera humanidad. Sin ella y sin ellos no habríamos salido de un feroz estado de acechanza. Nos habríamos mantenido perpetuamente atentos a la captura de todas aquellas presas codiciadas por nuestros apetitos. Quizá, en un momento de reposo, pudo llegar a una zona difusa de la conciencia primitiva un indefinible sentimiento que mucho más tarde podría recibir los nombres del amor y la solidaridad. Sin palabras como esas, solo seríamos un atado instintivo de pasiones cuyo único modo de expresión estaría fatalmente ligado a todos los extremos de la violencia. Pero ya sea un don divino milagrosamente concedido a los hombres, o lo que yo más me inclino, arduísimo y triunfante elaboración de los más aptos, el lenguaje convirtió a la manada prehistórica en una comunidad de individuos dotados de voluntad y pensamiento. La lengua, todas las lenguas son a la vez el origen y la esencia de la humanidad. Y solo a través de ellas, cada uno de nosotros puede alcanzar su plena condición de individuo singular en el seno de una sociedad que nos incorpora, instruye y reconoce. Porque una lengua humana nos revela tanto el mundo natural en que habitamos como los mundos ideales que interiormente nos habitan. Su función es la de dar orden y sentido a nuestra propia conciencia, que sin su auxilio navegaría por siempre en el magma infinito de las realidades inefables. Sin palabras, nuestro entendimiento carecería de instrumentos idóneos para indagar la naturaleza de nuestro propio ser. Sin ellas, nuestro espíritu no sería otra cosa que un paisaje inerte, sin figuras ni símbolos. Pero si la causa eficiente de nuestra humanidad es la lengua, la causa material de esta es apenas una articulada secuencia de sonidos. Su materia prima es, pues, el aliento humano y su causa formal, lo que solemos llamar ideas. Y así, el aliento se hace voz y la voz se configura gracias a un ejemplar acuerdo colectivo en algo diferente de sí misma. Se traslada a otro mundo
o por mejor decir, configura un nuevo mundo de signos en el cual se identifican y cobran vida las cosas de este mundo material y sensible, y aún hacen surgir, como por encanto, las geometrías del pensamiento abstracto y los fulgores de la imaginación visionaria. La intermediación de los signos, no conoceríamos ciertamente la entidad de nuestros afectos, ni de nuestros deseos, ni siquiera de nuestra empecinada voluntad de vivir. Las palabras nos convierten en los individuos que somos y nos permiten conocer lo que son o han sido cada uno de nuestros semejantes. Sin embargo, la comunicación sonora es débil en su propia materia. Las voces emitidas requieren de la proximidad de los hablantes. Alejados en el espacio y ya no digamos en el tiempo, se diluyen, desaparecen y cesa toda posibilidad de comunicación intersubjetiva. ¿Y cómo superar esta fragilidad intrínseca de los signos orales? Por obra de otra operación cuasi milagrosa, su transfiguración en signos visuales, cuya representación gráfica es capaz no sólo de preservarlos en su primitiva unidad vocal, sino de mantener su misma densidad semántica. La entrañada correlación de los sonidos con los sentidos, de los significantes con los significados. Porque los signos verbales son, en efecto, una entidad bifásica que, a semejanza del antiguo dios de los romanos, tiene dos caras. Una que mira a su materialidad perceptible y otra a su contenido cognoscible. Esto es, a las imágenes que las voces suscitan en nuestra memoria, en nuestro entendimiento y en nuestra fantasía. Así, estableciendo las debidas correlaciones entre la fonación y la mirada, pasando del signo audible al signo visible, nuestra lengua común logra ponerse al amparo de los desmanes del tiempo y adquirir una entidad cuasi permanente por gracia de la escritura. Una lengua, decían los antiguos lingüistas, está constituida por un vocabulario y una gramática, o dicho diversamente, por un repertorio de signos y un conjunto de reglas para combinarlos. Simplificando al extremo las cosas parecieran así, y así podría inferirse de la consulta de los mínimos lexicones y los manuales escolares. Con todo, entre el repertorio común y las normas generales se instala otra magnitud inexcusable, la competencia del hablante que, valiéndose de los recursos mostrencos, logra formar el diseño inteligible de sus propios afanes. Otros han hecho la distinción entre lo que llaman lengua y habla, entendiendo por la primera el conjunto de signos y esquemas que determinan tanto la selección de los primeros de conformidad con los propósitos comunicativos de cada usuario, como su concatenación discursiva. Y a esta actividad puntual y concreta los expertos denominan con el nombre de habla. Con todo, a pesar de tales distinciones de interés puramente didáctico, lengua y habla se constituyen como un solo sistema simbólico que permite a un tiempo la formación del pensamiento y la expresión y comunicación de sus cambiantes contenidos. De modo, pues, que en la realidad social no hay más que discursos, actos específicos de habla susceptibles de manifestar de viva voz o por intermedio de la escritura los infinitos modos de concebir y expresar las circunstancias de nuestra vida en cualesquiera de sus vertientes cívica, moral, intelectual o fantástica. De manera que el conjunto de aquellos innumerables discursos producidos en el transcurso de los tiempos se constituye como el legado irreemplazable de las civilizaciones humanas, y que la preservación de tales testimonios documentales sea, en consecuencia, una de las mayores responsabilidades de toda república bien gobernada. De allí también el inevitable surgimiento de las instituciones encargadas, por una parte, de reunir, preservar y clasificar todos aquellos testimonios escritos del variadísimo acontecer humano, y por otra, de recuperar sus contenidos de índole literaria, filosófica, histórica y científica,
esto es, la institución perdurable de bibliotecas y academias. Sin el concurso de los acervos bibliográficos, las labores específicas de la academia no tendrían materia en que cebarse. Sin la pausada reflexión académica, los textos acumulados durante siglos no serían más que el mudo testimonio de una indefinible presencia humana. Por fortuna, a lo largo de nuestra accidentada historia patria, no han faltado las instituciones de uno y otro tipo. Sin entrar ahora en la consideración de la cultura de los pueblos indígenas y de los testimonios irrecusables del asombroso desarrollo de sus instituciones políticas, religiosas y culturales, en el proceso trisecular de formación de la moderna nación mexicana, fue notable la rápida expansión de la imprenta, así como del comercio librero y la consecuente creación de bibliotecas vinculadas tanto a la enseñanza secular como religiosa en las más importantes ciudades de la Nueva España, y de manera muy particular la formada en el seno de la Real y Pontificia Universidad, de cuyos fondos fue dotada la primera Biblioteca Nacional creada por los gobiernos nacionalistas del México independiente. Promulgada su definitiva creación en 1867 y después de un dilatado proceso en que no faltaron las dificultades de orden técnico y material, en 1929 fue confiada a la custodia de la Universidad Autónoma con el fin de asegurar su permanencia institucional y sus servicios al desarrollo de nuestra cultura democrática. Y así como el siglo XVIII vio nacer en nuestro país la ciencia bibliográfica, unida al orgullo criollo por la relevante actividad intelectual de los antiguos mexicanos, el siglo XIX promovió la creación de diversos liceos y academias, en las cuales liberales y conservadores, románticos y neoclásicos, debatían tanto más que sus ideas literarias, sus encontradas concepciones de la vida republicana. Concluida con dolor la negra etapa de las guerras civiles y de las ocupaciones extranjeras, diluidos o al menos acallados con el pasar del tiempo los mutuos rencores, mexicanos y españoles, Decía que concluidos con dolor la negra etapa de las guerras civiles y las ocupaciones extranjeras, diluidos o al menos acallados con el pasar del tiempo los mutuos rencores, mexicanos y españoles pudieron sentirse nuevamente unidos por la lengua común y las tradiciones compartidas. Y así, después de los recurrentes intentos por parte de los literatos mexicanos de mantener con vida las corporaciones literarias por ellos fundadas, la Real Academia Española decidió constituir en 1870 academias americanas correspondientes con el fin de que éstas contribuyeran a sus tareas fundamentales, que eran, según reza su lema inaugural, dar unidad y fijeza a la lengua, limpiarla de los errores comunes y dotarla de la perfección y esplendor ambicionados por todas las lenguas de alta cultura. 5 años después, se formaliza la Academia Mexicana Correspondiente de la Española, la reseña de cuyos frutos no cabría en estas líneas, si bien no pueda dejar de mencionarse el hecho de que, a más de un siglo de su fundación, en octubre de 2001, adoptó el nombre de Academia Mexicana de la Lengua en razón de su plena autonomía científica y atento al carácter original y distintivo del español hablado y escrito por los mexicanos. La cláusula 4ª de los estatutos de nuestra corporación señala que el objeto de la misma es velar por la conservación, la pureza y el perfeccionamiento de la lengua española. Y este desideratum alude implícitamente a los máximos peligros que puede enfrentar una lengua en el transcurso de su existencia, porque las lenguas humanas,
y más las habladas por millones y millones de individuos en los más diversos ámbitos de una sociedad tan compleja como la nuestra, son, como lo somos nosotros mismos, un ser vivo sujeto a crecimiento, madurez y decadencia. De ahí, pues, que el cuidado de su salud y de su progreso sea una responsabilidad pública y pueda quedar oficialmente a cargo de una entidad formada por expertos. ¿Cuáles serían, pues, las acechanzas a que puede verse sometida una lengua utilizada y propiamente recreada una y otra vez por cada uno de sus innumerables hablantes? ¿Y cómo podríamos precavernos de estas acechanzas? Para decirlo pronto, que esos hablantes sean capaces de mantener su interlocución con los destinatarios dentro de los marcos del sistema lingüístico propio de nuestra lengua española. Por paradójico que parezca, ese marco, con su conjunto de reglas constrictivas, no implica un acotamiento de las posibilidades de la libre expresión individual, sino por el contrario, favorece la producción original del pensamiento, en tanto que pone a disposición de los hablantes un vasto y flexible repertorio de modalidades de expresión que van desde los ceñidos enunciados de la ciencia hasta la incontenible floración de la poesía. Al igual que en las sociedades humanas, bien aplicadas, las mismas normas que determinan los comportamientos de la vida civilizada las preservan del caos y la extinción. Las circunstancias que han propiciado el desarrollo de esta sesión pública de la Academia Mexicana de la Lengua en el ámbito de la Biblioteca Nacional y del Instituto de Investigaciones Bibliográficas no son puramente fortuitas, pues aun cuando estas instituciones hayan sido creadas con propósitos muy específicos, ambas coinciden en una tarea superior que las identifica y complementa, la de preservar, comprender y propagar las lecciones de vida y pensamiento recluidas en todos aquellos testimonios escritos de nuestro ser nacional. Muchas gracias. Excelente. Creo que es una sesión realmente muy rica y enriquecedora. Bien, vamos ahora a darle la palabra al maestro Adolfo Castañón, bibliotecario, archivero de la Academia Mexicana de la Lengua. Muchas gracias, doctora Guadalupe Curiel, directora de esta Biblioteca Nacional, don Jaime Labastida, director de la Academia Mexicana de la Lengua, don José Pascual Buchó, investigador emérito de este instituto, querido decano, don Miguel León Portilla, amigos, compañeros, académicos y no académicos. Imagínense que tuviésemos que arreglar los libros de una biblioteca. Cuando empezamos, los libros están amontonados en desorden por el suelo. Habría muchas maneras de sacarlos de ahí y de ponerlos en su lugar. Una sería tomar los libros uno por uno y poner cada uno en un estante en su lugar. De otra parte, podríamos tomar algunos libros del piso y ponerlos en una hilera en un estante, meramente para indicar que estos libros deberían ir juntos en ese orden. En el curso del arreglo de la biblioteca, toda esta hilera de libros tendría que cambiar de lugar, pero sería un error decir que antes, al haberlos puesto juntos en un estante, no se dio ningún paso hacia el resultado final. En este caso, de hecho, es bastante obvio que el haber puesto juntos todos los libros que debían estar juntos es un logro, aunque luego toda la hilera tuviese que cambiar de lugar. Pero algunos de los mayores logros en filosofía solamente podrían ser comparados con este hecho de poner juntos algunos libros que deben estar juntos para poderlos poner luego en diferentes estantes, no siendo definitivo en relación con sus posiciones originales que ya no estén tirados unos junto al otro. El observador recién llegado que no conoce la dificultad de la tarea puede pensar en ese caso que nada se ha logrado. La dificultad en filosofía estriba en no decir más de lo que sabemos. Ludwig Wittgenstein
Preliminary Studies for the Philosophical Investigations, generally known as the Blue and Brown Books by Blasey Backwell, prefacio de Richard Rorty, 1958, primera edición. Estas palabras del filósofo ponen sobre la mesa de nuestra atención, la trascendencia del quehacer del bibliotecario y de su tarea y misión. Joaquín García y Casbalceta, Manuel Eduardo de Gorostiza, José Fernando Ramírez, José María Lafragua, José María Vigil, Francisco Sosa, Luis Urbina, Martín Luis Guzmán, Enrique Fernández Ledesma, José Vasconcelos, Manuel Alcalá, José G. Moreno de Alba, Vicente Quirarte, Germán Viveros. Para evocar algunos nombres estimados, han sabido bien hasta qué punto mover libros, catalogarlos o clasificarlos es un oficio delicado y que tiene múltiple trascendencia. Lo que se traen entre manos los bibliotecarios no solo es el polvo que despiden las hojas secas de los volúmenes impresos. Lo que se traen entre manos esos curiosos personajes que solo saben saciar su sed con el conocimiento es, ni más ni menos, el sentido impalpable y a la vez tangible y vulnerable de la comunidad hecha república de los libros. No es gratuito entonces que, por ejemplo, el historiador y polígrafo José María Vigil haya escrito a su amigo Agustín Rivera el 12 de agosto de 1885, hace casi 120 años, que se encontraba atareado en dos obras magnas. De un lado, cito, la organización de la Biblioteca Nacional y de sus 140,000 volúmenes que abarcan toda la esfera de conocimientos humanos, y del otro, la tarea de, cito, escribir la historia de la Reforma y de la Intervención. Salta a la vista del lector republicano el paralelo que puede haber entre estas dos tareas abrumadoras, pero además, para aliviar sus agobios eruditos y políticos, Vigil se bañaba a gusto en la traducción de las elegías de Propercio con la que descansaba. Parecería pues que este triángulo ocupacional delinea el perfil de nuestros maestros bibliotecarios. La gimnasia de clasificar y catalogar, el ejercicio de poner en cintura las alborotadas noticias de la historia universal vivida y padecida desde México, el reposo y júbilo de medirse mental y afectivamente con el universo de las humanidades clásicas encarnada en un poeta como Propercio. No solo eso, se da en la cuerda floja de este oficio que tan estable parece una dimensión civil ineluctablemente batalladora. De ahí que no se pueda poner en duda que los bibliófilos y bibliotecarios como los mencionados hayan tenido y tengan conciencia de ese sentido político de su oficio. Otro de los paralelos entre la Biblioteca Nacional y la Academia Mexicana de la Lengua concierne a su sede. Ambas fueron hasta hace muy poco, y todavía lo es la nuestra, entidades itinerantes. Durante muchos años, como se sabe, la Biblioteca Nacional estuvo situada en el Templo de San Agustín, en Isabel la Católica y Uruguay. Fue ese uno de mis primeros espacios de lectura. Recuerdo haber pedido alguna vez una obra de Garcilaso y verme premiado con un noble ejemplar muy antiguo. Recuerdo los bustos de los ilustres filósofos que adornaban aquel espacio, Platón, Aristóteles, Descartes, entre muchos otros. Tal vez, sin saberlo, me tropecé, siendo adolescente, con un joven trabajador de casi mi misma edad de aquella institución que luego sería mi amigo y que falleció el año pasado, Liborio Villagómez. La Biblioteca Nacional, fundada por el decreto de Benito Juárez 1867 y la Academia Mexicana de la Lengua hace 140 años, son instituciones hermanas en más de un sentido, hermanas de leche y hermanas sin más, pues han tenido las mismas nodrizas institucionales y en ocasiones las mismas cadenas genealógicas. Son frutos de un mismo árbol y casi no se podría entender la historia de la una sin descifrar a la par la de la otra, la cultura literaria y bibliográfica del México independiente, republicano y moderno. No solo porque algunos directores de la Biblioteca Nacional lo hayan sido también
de la Academia Mexicana de la Lengua, como José María Vigil y José G. Moreno de Alba, no solo porque los bibliotecarios hayan sido a lo largo de la historia personas relacionadas necesariamente con el quehacer del libro en México y con el quehacer de la academia, todos comparten un horizonte. Las cartas que provienen del pasado son de la mayor importancia. Sin embargo, como recuerda atinadamente George Steiner, no siempre recordamos el nombre del cartero. Así, la nómina de los bibliotecarios se encuentra en un segundo plano en la memoria colectiva. Los paisajes o las fotografías memorables que los retratan son más conocidos que los nombres son más conocidos que los nombres de los fotógrafos. Historias paralelas, aunque no idéitas. Ambas instituciones han compartido horizontes y terrenos comunes, pero sobre todo una idea o un haz de creencias en torno a una cierta misión magnética de los deberes de la letra escrita, la palabra y su conservación, la lengua, la historia y la memoria nacionales y universales, y del otro, una experiencia inapelable de la precariedad y la fragilidad de eso que se conviene en llamar libro en un país tan improbable como México. Un país que es a la vez fuerte por sus raíces y tradiciones y a la par vulnerable por sus hombres e instituciones. México es tan fuerte que los mexicanos no han podido acabar con él, nos vino a decir en un aforismo el poeta guatemalteco Luis Cardosa y Aragón, quien no fue académico de la lengua, pero sí investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas y cuyo archivo y papeles prodigiosos se encuentran alojados en esta Biblioteca Nacional que hoy nos acoge, al igual que las de otros poetas ilustres y escritores como Rafael Heliodoro Valle o Carlos Pellicer. Y es que en una biblioteca, además, no solo hay libros, amén de las colecciones de volúmenes impresos o de revistas, están concentrados en estos espacios documentos como los citados o como los que resguarda la Biblioteca Alberto María Carreño de nuestra academia. Desde el manuscrito de La Suave Patria de Ramón López Velarde, las cédulas del Diccionario de Mexicanismos de Joaquín García y Casuarceta, hasta el diario inédito del bibliófilo el abate González de Mendoza, José María González de Mendoza, quien fuera, por cierto, como académico, el sexto censor desde la silla 25ª. La sombra de estos destinos contrastados se ha proyectado por fuerza en la historia de estos centros o antros culturales que han tenido que afirmar la necesidad imperiosa de la conservación de la cultura escrita y de su patrimonio cultural contra el caos de las incertidumbres y desastres, guerras, mudanzas, robos, crisis, modernizaciones, faltas de presupuesto, desinterés de las nomenclaturas progresistas y positivistas en las sucesivas, en las humanidades de que son prenda y presa estas valiosas instituciones y valerosas. La tarea de los académicos y bibliotecarios ha sido muchas veces heroica. Sin embargo, esa épica se ha dado como una gesta silenciosa y eficiente, como debe ser la misión en la sombra de los hombres del libro en el ámbito de una cultura marcada por los duelos de la cultura de culturas en proceso de formación, discordia, desarrollo, extinción y por los quebrantos de la falta de continuidad. Ese talante estoico se encarna no solamente en las figuras mayores, mayúsculas, como las ya citadas, sino también cobra cuerpo en otras que también se escriben en el libro de la memoria. Y una de esas figuras fue la de don Liborio Villagómez, 1952-2014. Luego de dirigir el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional, llegó a ser bibliotecario responsable de la Biblioteca Alberto María Carreño de la Academia Mexicana de la Lengua, gracias a la persuasión gentil de don José G. Moreno de Alba, figura emblemática de la conjunción entre Biblioteca Nacional y Academia Mexicana de la Lengua, instituciones que dirigió con fortuna. La de los lectores autodidactas que van subiendo palmo a palmo las pirámides escalafonarias, nos
No son piramidales, en efecto, todos los escalafones jerárquicos, ascendiéndolas a mano y a pie limpio como alpinistas descalzos. Esa fue la raza de don Liborio, que parece haber nacido con el don puesto sobre la cabeza como un halo canónico o una irradiación impalpable como la que rodea a los volcanes y a los montañistas y alpinistas, como al luminoso y legendario Hilarión Vidales o al austero Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, más y mejor conocido como Juan Rulfo. La obra de industrioso oficio, su obra de Liborio de industrioso oficio, se dio bajo las administraciones de 3 directores de la Biblioteca Nacional, también académicos. Y como diría el compañero Iván Escamilla, amigo y discípulo suyo en el obituario dedicado a Villagómez, lo cito: pero el amor de don Liborio por los testimonios del pasado trascendía los muros de la biblioteca. Su afán por difundir las maravillas que custodia la Biblioteca Nacional lo hizo participar en proyectos para digitalizar y poner en línea libros de las colecciones conocidas como Fondo de Origen y Fondo Mexicano y los invaluables documentos del Archivo Franciscano. A todos estos proyectos y sin faltar a sus obligaciones ordinarias, Liborio les dedicó tiempo, energía y entrega sin reserva, al punto de poner en riesgo su propia salud. Hasta aquí Iván Escamilla. En la academia, Liborio Villagómez organizó la biblioteca, modernizó y puso en cintura electrónica su catálogo, coordinó los trabajos de digitalización de las memorias para que pudiesen estar disponibles en la página electrónica e hizo un sinnúmero de tareas para poner al día cédulas, formas y procedimientos, sin olvidar la labor cotidiana de atender a los académicos. No es una metáfora, al igual que la labor de los mineros, la del bibliotecario es una labor que está expuesta a enfermedades, infecciones y quebrantos, como pueden ser los inducidos por los perniciosos sacáridos, invisibles ejecutores testamentarios de investigadores autodidactas tan ilustres como Carlos Monsiváis y el propio Villagómez. Al igual que los libros y revistas, los bibliotecarios también pueden verse expuestos entonces a patologías e infecciones. Quien haya entrado alguna vez a un fondo reservado o a un archivo sabe bien que, al igual que los gambusinos y mineros, esos enfermeros del libro que son los bibliotecarios deben traer tapabocas, guantes de hule y aún bata. Aunque conocía estos accesorios, don Liborio, el amigo y contertulio de Manuel Calvillo, en el fondo reservado se reía de ellos en silencio. ¿Qué habría de decir de este protagonista sigiloso de la cultura del libro en México, que era un cerebro bibliotecario, para echar mano de una expresión que se puso de moda hace unos años? Pero Liborio estaba lejos de ser un robot. Sin embargo, parecía tener en su ojo mental una pantalla automática de digitalización, todo un señor del escáner mental, y solicito un indulto por el empleo del anglicismo burdo, aunque este sea el año dual de México y la Gran Bretaña. Al final de sus días, don Liborio Villagómez, tan reacio a la publicidad y a la aparición en escena, cuánto trabajo costó encontrar una foto para ponerla en su funeral, fue reconocido con el prestigioso premio Anastasio G. Saravia de Historia Regional, patrocinado por Fomento Cultural Banamex en 2012. No sé si fue con motivo de la publicación, además, del libro Aventuras y Desventuras de un noble realista, prólogo y transcripción y selección de don Liborio Villagómez. En esta obra, por cierto, colindan la historia que se hace leyenda con el hecho improbable que se brinda como novela de aventuras y con la rigurosa investigación y severidad del oficio del paleógrafo profesional. Tuvo muy buen ojo y oído Vicente Quirarte al pedirle a don Liborio que sazonara editorialmente este delicioso libro para su colección Suma Mexicana, editada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Pero el buen paño hasta en el arca se vende y no podían quedar ocultas las prendas de su oficio. Nuestro decano, Miguel León Portilla, investigador emérito de la Universidad Nacional, tuvo el buen sentido de reclutarlo para colaborar en la edición monumental de los cantares mexicanos, en la paleografía y en el estudio
codicológico del manuscrito junto a Ascensión Hernández Trivillo de León Portilla. Y es que Liborio Villagómez dominaba las diversas artes y técnicas de la bibliotecología y la biblioteconomía, sin olvidar desde luego la biblioterapia, la bibliofilia, el cotilleo, el correo menor de la conversación, de la cual era un maestro, no solo por lo que decía, sino por lo que sabía escuchar, sonsacar y responder atinadamente. Don Liborio dominaba además el arte difícil de cotizar cuánto valen las bibliotecas y los acervos, así como el de valorar cuánto debe pagarse a un investigador, a un paleógrafo, a un bibliotecario. Atesoraba en sus redes memoriosas noticias de muy diversa índole. Sabía cómo saber, es decir, dominaba la heurística. No presumía de hablar idiomas, pero se defendía bien leyendo a algunos europeos y a un nativo, sin olvidar su ojo clínico y grafológico para desenredar los laberintos de las caligrafías pasadas y su conocimiento de la imprenta en México en los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Pero su fuerte era la paleografía y su gusto por descifrar manuscritos difíciles y anotar textos. Puedo dar fe desde esta esquina de aprendiz de que además de conseguirme obras para mí de difícil acceso, como El Anticristo de Lope de Vega o ediciones raras de Rubén Darío, era capaz de leer casi de corrido escrituras pretéritas. La última vez que lo vi, pocos días antes de que falleciera, en junio del año pasado, fue en la antigua sede de Liverpool, en la Academia. Nos sentamos solemnemente en la mesa, solos en la penumbra de esa gran mesa de plenos en la que acabamos de estar, que ahora he encontrado refugio en la Biblioteca Nacional. Yo le había llevado una tarea nada fácil, la encomienda de descifrar el microfilm de la traducción y presentación que hizo el español Diego de Cisneros en junio de 1637 de la vida de Miguel, señor de la montaña, sacada cuasi del todo de sus escritos conforme a la verdad. Nos citamos ahí para que mostrase el avance de aquel encargo improbable. Luego de saludarnos, nos pusimos en aquella mesa limpia y con la mirada niña del travieso que ha cumplido su tarea, me entregó las primeras páginas de aquella transcripción que él había hecho en su casa, robándole horas al sueño. Encubrí el nudo en la garganta y las lágrimas a punto de salir de los ojos bajo un saludo y un abrazo agradecido. Había encontrado un paleógrafo para el lector y traductor pionero de Montaigne. Pero no solo eso, Liborio conocía pasablemente el francés. No me duró mucho la alegría. Días después tuve que ver en una funeraria de la colonia San Rafael el último rostro del santo bibliotecario. La Academia Mexicana de la Lengua y la Cultura del Libro en México, tanto como la Biblioteca Nacional, todavía resienten ese quebranto. Esa ausencia es de nuevo algo que hermana a estas casas del libro, a estas casas habitadas por hombres que saben cuidar y mover libros de un lugar a otro y que saben que eso tiene que ver con el pensamiento. En el Día del Libro no parece injusto recordar a un bibliotecario que estuvo trabajando en ambas instituciones. Gracias. Pues creo que ha sido una sesión, un recorrido por la historia, por las andanzas, por las convivencias y la historia de dos importantísimas instituciones para nuestro país y para nuestra cultura. De verdad les agradezco muchísimo a todos ustedes su participación. Creo que ha sido una, como decía al principio, una tarde memorable para estas instituciones y pues me dejaron sin palabras. Muchísimas gracias, de verdad. Y ojalá que sigamos en esta relación y en esta unión de esfuerzos que siempre creo que rinde frutos muy, muy buenos y muy hermosos. Gracias.